Queridos amigos, bienvenidos a Vladimir a la Una. Hoy nuevamente tenemos dos temas a la una, aunque uno de nuestros invitados puede también hablar de los dos temas, porque hoy vamos a hablar un poco de seguridad y vamos a hablar del COVID, cómo se está manejando esta pandemia en el ámbito municipal y también en general, ¿no? Pero tenemos con nosotros en la primera parte, vía Zoom, a Fermín Mármol García. Él es criminólogo, especialista en temas de seguridad, a quien queremos dar la bienvenida, y también al alcalde de Chacao, Gustavo Duque, que nos acompaña acá. Gustavo, bienvenido. Gracias, Vladimir. También. Gracias. Saludos Bien. a Fermín también. Sí, hombre. Y con Fermín vamos a hablar sobre esta situación que se presentó en días recientes con integrantes de una banda delictiva que, bueno, llegaron incluso hasta la avenida, hasta la autopista, en las cercanías del Paraíso, y como saldo pues hubo lamentablemente la pérdida de la vida de una ciudadana, pero también hubo la ejecución de varios integrantes de esa banda, según las informaciones que han circulado en la prensa. Y bueno, ya ustedes conocen a Fermín Mármol García, a quien le damos la más cordial bienvenida, y me gustaría un poco, caramba, analizar contigo cómo se enfrenta a una situación similar a la que vivimos en días recientes, cuáles son las medidas que hay que adoptar, cuáles son las políticas de Estado que deben aplicarse frente a este tipo de acciones y de agrupaciones delictivas que actúan a sus anchas en barrios de la ciudad y quizás en otros lugares del país también. Adelante, Fermín, buenas tardes, y aquí está el alcalde de Chacao para que lo salude también. Buenas tardes, Vladimir. Un saludo al alcalde de Chacao, Gustavo Duque, amigo. Interesante hablar sobre el crimen y la violencia en Venezuela. Es un tema muy complejo, como todos sabemos, pero es un tema recurrente, es un tema cíclico. Yo diría que tenemos que recordar que el crimen y la violencia son tumores sociales, y como tumores sociales aumentan o disminuyen de acuerdo a las políticas públicas que se implementan. Si hay políticas públicas asertivas, políticas públicas sostenidas en el tiempo, el crimen y la violencia van a disminuir. En cambio, si las políticas públicas son inexistentes, equívocas o intermitentes, esos tumores sociales hacen metástasis. Yo me temo que Venezuela tiene signos inequívocos de una metástasis generalizada, donde hay un primitivismo institucional. La gente siente que las instituciones son parte del problema en este tema de crimen y violencia. Hay un primitivismo social, hay una modificación antropológica social del gentilicio del venezolano por temas de educación y cultura y problemas fisiológicos que están bien reseñados en la pirámide de Abraham Maslow. Pero por otro lado, un primitivismo criminal, una criminalidad que ha logrado controlar territorio, ha logrado controlar espacio, es de corte urbano, también de corte rural, tiene signos ideológicos en algunos momentos, en otros momentos no tiene signos ideológicos, de corte venezolano, pero también de corte foráneo. Como verán, no es poca cosa el tema del crimen y la violencia. Y lo que pasó en la Cota 905 es algo recurrente. Tenemos unos 4 años con este tema dando vueltas, en donde una mega banda criminal de corte urbano, no ideologizado, que tiene alrededor de 150 individuos, unos 24 fusiles, más de un centenar de armas cortas y artefactos explosivos tipo granada, ya ha podido lograr tener presencia en el municipio Libertador, por ejemplo, en la Cota 905, pero por supuesto que en el cementerio y por supuesto también que en el Valle, pero con ramificaciones en el estado Miranda, específicamente en Nueva Casarapa, en Guarenas. Ahora, más allá del diagnóstico, las políticas que deberían aplicarse para enfrentar este problema, porque mucha gente se pregunta, bueno, ¿y por qué no terminan de entrar algunos cuerpos de seguridad? ¿Por qué no hacen operativos? ¿Por qué no actúan? En fin, ¿por qué esa situación de inacción que algunos observan? Pero vamos a hacer una pausa por un tema técnico que tenemos de sonido, y al regreso continuamos conversando con Fermín Mármol García. Nos acompaña en el estudio del alcalde de Chacao, Gustavo Duque, con quien también vamos a hablar. Así que dos temas a la una, ya venimos. Bueno, continuamos acá en Vladimir a la Una, y estábamos conversando con Fermín Mármol García con respecto a esta situación de inseguridad que hemos visto y que tuvo su último episodio en la ciudad con la situación de la Cota 905, el ataque también de una banda criminal en plena autopista. En fin, me gustaría entrar un poco más allá del diagnóstico a las soluciones que debe tener este problema, Fermín. Me gustaría concentrarme allí. ¿Qué sugerencias, qué políticas deben aplicarse? ¿Cómo entrar en una
operación que sea exitosa sin meter en el medio a gente que no tiene que ver en esto, sin poner en riesgo la vida de los pobladores de un barrio o de una zona afectada por bandas que controlan el sector. Sí, ciertamente, Vladimir, hay que entrar en el detalle porque la gente se pregunta quién los protege, quién protege a sus bienes. Ese deber constitucional que tienen las instituciones del Estado de proteger a la gran familia venezolana. Esto no puede prorrogarse por más tiempo. La gente reclama seguridad y confianza. Y la lucha contra el crimen y la violencia es una lucha compleja y mucho más cuando tenemos estructuras del crimen que controlan territorio. El cumplir este mandato va a ser muy costoso en lo emocional, muy costoso en lo patrimonial y hay que hablarle muy claro a la gente. Esta lucha para poder proteger el territorio nacional, proteger a la gente, proteger a los bienes, de acuerdo al tipo de estructuras del crimen violento que tenemos hoy día en Venezuela, va a ser muy costoso. Así lo vivieron los mexicanos, los colombianos, los brasileños, el triángulo centroamericano. Y ese costo político tiene que pagarlo el gobierno. ¿Qué debe hacer? Primero aglutinar los mayores aliados. Los aliados clásicos para prevenir el crimen y para reprimir el crimen son las iglesias de los distintos cultos. Fueron clave y pieza fundamental en el desarme en Brasil. El sector privado fue fundamental en Medellín, Ciudad de Juárez, para poner ejemplo. Los gremios profesionales para hacer toda la construcción de políticas públicas. Es decir, vamos a hacer una limpieza con esta megabanda criminal que dirige, por ejemplo, el Coqui, el Garbis, el Bampi. Un ejemplo. Bueno, usted tiene que hacer una labor de inteligencia previa para comprender muy bien cuál es el tipo de lugares en donde estas personas guardan su armamento, guardan sus municiones, guardan sus artefactos explosivos, cuáles son las rutas de escape. Pero paralelamente a ello, ¿qué haces tú con llenar a la costa 905 de 300, 400 hombres armados que van a buscar neutralizarnos y que mañana al Estado, al gobierno se le diga que es violador de derechos humanos? Usted tiene que preconstituir pruebas penales. Esos uniformes policiales tienen que firmar en tiempo real la actividad policial. Tienes que usar tecnología aérea para también ir firmando eso y, por supuesto, dejar a posteriori el trabajo de las ONG y de los medios de comunicación social para dar transparencia donde hay opacidad. Pero más allá de eso, bueno, ¿cuál va a ser el tratamiento social en una zona en donde ha reinado la economía criminal, en donde ya ven con simpatía a estos nuevos Robin Hood que se han encargado de llenar el vacío del Estado a través de un plan de pacificación que dio nacimiento a las zonas de paz, que fue un plan fallido traído a Venezuela, importado de Centroamérica en el año 2013? Razón por la cual todo ese acompañamiento de cómo desconcentrar el poder público municipal, estatal e invadir el tejido social. ¿En dónde va a estar la notaría en esa barriada? ¿Dónde va a estar la oficina del INTT? ¿Dónde va a estar el preescolar? ¿Dónde va a estar allí la estación policial y el destacamento militar? Esa desconcentración pública va a permitir también la invasión del tejido comercial formal, que se va a sentir seguro en hacer inversiones allí. Eso es lo que pasó, por ejemplo, poco a poco y paulatinamente en ciudades como Medellín. Si no hacemos eso así, vamos a estar viviendo un ciclo permanente donde hay un árbol criminal, donde nada más somos podadores de las ramitas, pero esas raíces siguen allí destrozando a toda una colectividad. Después, por supuesto, las políticas macro, el embarazo precoz, la paternidad irresponsable, la deserción escolar. ¿Cómo hacer que Venezuela no llueva más balas, sino que lluevan libros, instrumentos musicales, balones deportivos, llenar al país de lo bueno, de institutos universitarios, pero también de escuelas técnicas, de escuelas de arte y oficio que se han olvidado en Venezuela, las escuelas de arte y oficio, llenar al país de plazas, de bibliotecas, de canchas deportivas, pero también de un sector privado muy robusto. Esta lucha, insisto, Vladimir, contra el crimen y la violencia va a ser muy, pero muy costoso y hay que hablarle claro a la colectividad y hay que buscar aliados en donde deben de estar. Pero qué coincidencia, los aliados que he mencionado acá hoy día mayoritariamente han estado ausentes de la construcción de políticas públicas. Claro, no sé qué reflexión tiene el alcalde Gustavo Duque sobre lo que ha dicho el doctor Mármol. Creo que es interesante con un alcalde también intercambiar puntos de vista sobre este tema, ¿no? Sí, bueno, saludos, Fermín. Placer saber de ti por esta vía. Sí, creo que las políticas a las que hace referencia Fermín justamente son las que hay que emplear. La experiencia de Medellín, he tenido varias oportunidades de asistir a foros en Medellín para hablar de seguridad ciudadana. Recuerda que antes de ser alcalde fui director de seguridad ciudadana. Claro, además. Y tuvimos varios encuentros en Medellín viendo experiencias como la de la Comuna 13, que Fermín la debe conocer perfectamente, donde se hizo precisamente eso.
un trabajo de seguridad, de inteligencia, pero posteriormente de recuperación de los espacios para la gente. Y terminaron siendo sitios turísticos donde va la gente a ver realmente cómo era antes, incluso con museos, en casas, etcétera, y ver en lo que se convirtió. Espacios que antes fueron tomados por bandas delictivas, hoy son espacios donde hay escuelas, donde hay emprendimientos, donde hay gente formándose permanentemente, y creo que lo importante, si bien es un tema muy político, es un tema en el que hay que involucrar necesariamente a todas las ONG, como dice Fermín, a las iglesias, y vincular a todo el que quiera aportar algo para resolver el problema. No solo se trata solamente de llegar y atacar momentáneamente el problema y luego volvernos a ir hasta que vuelva a ocurrir otro suceso que llame la atención de todos los caraqueños y de todos los venezolanos, porque son temas súper escandalosos que, bueno, lamentablemente esta señora falleció, pero no es la primera persona que fallece víctima de estar en el cruce de balas entre bandas y autoridades. Creo que es un trabajo muy importante, y si se vincula a todos los necesarios para esto, me refiero a iglesias, sociedad civil, empresas, todas las personas que saben, sin distinguir tendencia política, ni mucho menos, porque tenemos muchos especialistas en seguridad ciudadana que tienen cosas que aportar. Ahora, fíjate que aquí se habla muchas veces, Fermín, Gustavo, se habla de la cota 905 porque es lo que más ha sonado, pero me gustaría también que ampliáramos un poco la mirada y si hay alguna cuenta, alguna estadística, alguna aproximación a una cifra de bandas en distintos lugares del país, en Caracas incluso, ¿cuántas bandas hay? Pequeñas bandas, microbandas, megabandas, en fin. Bueno, nosotros hicimos un estudio de cuántas estructuras del crimen pueden estar presentes en Venezuela, en un país de 30 millones de habitantes, y buscamos las estadísticas de ya alguna data antigua, de una data del año 2012, de bandas criminales desmanteladas por los órganos de seguridad ciudadana y también del estamento militar en funciones de seguridad ciudadana, y la sometimos al índice de impunidad del año 2012 y nos dio sobre la base de 18.000 estructuras criminales en Venezuela. Escúchese bien para no lucir amarillista. Cuando hablamos de estructuras criminales, hablamos de una estructura que albergue 3 individuos al menos. Entonces, debemos de tener 18.000 estructuras, de las cuales 6.000 estructuras están en el delito de astucias, es decir, materializan estafas, apropiaciones indebidas, hurtos, fraudes, entre otros tipos delictuales que el daño solo es patrimonial y no a la persona. Y 12.000 bandas criminales dedicadas a delitos violentos que van desde el robo, que van al secuestro, a la extorsión, por supuesto que también a el homicidio. 18.000 bandas criminales de distintos tipajes, es decir, hay bandas criminales urbanas, rurales, patrias. Esa fue en aquel momento, esa cifra es actual. No, es la última cifra que tuvimos porque tuvimos acceso a las estadísticas, porque hay también una opacidad por las estadísticas y nos cuesta muchísimo a las ONG, a los institutos universitarios y a los estudiosos del crimen tener una secuencia, pero evidentemente que eso no debe haber variado mucho, Vladimir. Es decir, tenemos que estar pensando que en Venezuela al menos unas 80.000 personas tienen el oficio de ser delincuente en el país, unas 80.000 personas. Ojo, como oficio. Hay el delito de ocasión, de oportunidad, que no está, no está contabilizado, pero tenemos que estar pensando que así como tenemos 89.000 personas privadas de libertad en centros penitenciarios y en sedes policiales, más o menos tenemos una población de unas 80.000 personas que pertenecen a estructuras de crimen de manera activa en Venezuela, tanto de astucia como delitos violentos. Y entonces hicimos un ensayo. ¿Son mucho o poco ese número de personas de acuerdo a un país de 30 millones de habitantes? Y hicimos otro tipo de investigación en donde nos ayudó Carlos Nieto, por ejemplo, Humberto Prado. Y siempre tienes que este simulador de personas que están activamente en la calle prestando ese oficio de delincuente, someterlo a tu población reclusa, y nos dimos cuenta que cuando estamos a la par, el problema es mayúscula, porque si decimos que tenemos las cárceles rebasadas en un 200%, la pregunta como Estado que tenemos que hacernos es si las instituciones funcionaran y estas personas deben de rendir cuenta a la autoridad en dónde van a quedar detenidas cuando el hacinamiento supera el 200%. Tenemos un gran problema en seguridad ciudadana
que debe ser prioritario en políticas públicas para un futuro. Necesitamos políticas públicas preventivas sociales, es cierto, porque son problemas sociales y no se resuelven con policías, con militares, con cárceles o cementerios. Es un problema social que tenemos que atender, pero paralelamente a ello la gente quiere seguridad y confianza y tenemos una política preventiva policial que diseñar y una política represiva dentro del ámbito jurídico penal. Y cuando tú no puedes hacer funcionar ese aparataje y que esas personas que van a quedar privadas de libertad tengan que responderle a la justicia porque no tienes en dónde albergarla, el problema es mayúsculo. Creo que bien vale, como lo dijo el alcalde y como lo hemos sostenido, bien vale la pena que este sea un tema alejado de la política partidista, que convoque por meritocracia a los distintos sectores del país para realmente construir algo positivo, porque bueno, es nuestra gran familia venezolana, es el lugar en donde viven nuestros afectos, donde vivimos, donde queremos seguir existiendo. Y yo creo que la ecuación para la gente no puede ser la diáspora, la cárcel, el cementerio o la banda criminal. El país es más que eso y Venezuela, como todos sabemos, es una tierra hermosa que bien vale la pena el esfuerzo de todos. Bueno, te agradezco mucho, Fermín, que nos haya acompañado estos minutos. Vamos a hacer otro programa quizás donde le dediquemos más en profundidad el tema de las medidas, no solamente de prevención del delito, sino qué hacer con aquellos jóvenes que salen del sistema penitenciario, qué Correcto. oportunidad le damos, ¿verdad?, para la reinserción social o quedan estigmatizados de por vida. O sea, son dramas que hay que atender también, ¿no? Gracias, Vladimir, por la oportunidad. Un saludo al alcalde de Chacao y me encantó haber compartido con ustedes. Muy gentiles. Un Muchas abrazo, gracias, Fermín. bien. Y Saludos. continuaremos abordando este tema porque creo que lo amerita también que abordemos socialmente pues esta situación. Y bueno, tenemos que hacer una pausa y al regreso vamos a hablar un poco sobre la prevención en cuanto al COVID también, porque bueno, tenemos situaciones importantes y urgentes como la inseguridad, pero también tenemos un tema que obviamente es vital: cómo enfrentamos exitosamente el COVID, qué se viene haciendo de los municipios, cómo está la coordinación entre los distintos niveles de gobierno. Por eso invitamos al alcalde Gustavo Duque, alcalde del municipio de Chacao, por esos dos temas a la una. Hacemos la pausa y ya regresamos. Continuamos acá en Vladimir a la Una con el alcalde Gustavo Duque. Bueno, antes de la reflexión final que dejaba Fermín, por supuesto hay muchos temas asociados a la seguridad, ¿verdad? Claro. Que fuiste director de Seguridad Ciudadana, como lo decía muy bien. No es lo mismo enfrentar problemas de seguridad en Chacao que en el municipio Libertador. Absolutamente. Sí. Es diferente. Lo que sucede es que Chacao, si bien es un municipio relativamente pequeño en cuanto a kilómetros, durante el día podemos recibir perfectamente en condiciones normales, no de pandemia, 1 millón de personas. Pues es un centro financiero donde viene todo el mundo a sus oficinas, a sus labores de trabajo, pasan las arterias principales, Avenida Francisco de Miranda, Avenida Libertador, 2 entradas de la Cotamil, y eso hace que durante el día recibamos a mucha gente. En la noche es otro cuento, porque en la noche dormimos 40.000 personas aproximadamente. Pero aún así debo decirte que desde que fui director de Seguridad Ciudadana, este tema lo abordamos de 2 maneras. Durante el día es una realidad donde todos los recursos de seguridad deben ser aplicados a quienes nos visitan, a quienes viven acá, y en la noche la política de seguridad es diferente. Aún así, debo decirte que a pesar de que Chacao es un municipio donde viene mucha gente y probablemente otros municipios terminan siendo dormitorios, nosotros hemos bajado los índices delictivos. Nosotros siempre estamos verificando estadísticas, números, y todos los miércoles tenemos las estadísticas semanales. Y la estadística de esta semana, si la verificamos con la misma estadística de la misma semana del año 2020, hemos bajado todos los delitos en un 58 punto tantos %. Probablemente la gente diga, bueno, estamos en pandemia, claro, pero en el 2020 ya estábamos en pandemia. Entonces hemos bajado todos los delitos y probablemente el delito que estamos teniendo con más frecuencia tiene que ver con hurtos nocturnos. O sea, ya el delito del secuestro, gracias a Dios, el delito del homicidio, son delitos que han bajado a su mínima expresión. Pero sí tenemos en la noche, de repente, delincuentes que ven una oportunidad en una lámpara, una cámara, una batería, un caucho, y eso lo estamos atacando. Todos los días nuestra policía está en la calle y todos los días detenemos a delincuentes que están cometiendo esta clase de delitos en el municipio. ¿Y a dónde los llevan? En principio los llevamos a nuestra sede. Ajá, y después pasan a tribunales. Y luego ¿no? pasan a tribunales. ¿Cuánto tiempo dura en la sede de la policía Chacao un delincuente que está detenido? Bueno, depende. Nosotros tenemos delincuentes que probablemente puedan tener varios meses allí y otros que se les presenta en tribunales y ya se les dictan sus medidas directamente allá. Pero en este momento tenemos aproximadamente unos 46 detenidos en nuestra sede. ¿Hacinados no?
Mira, hemos estado en condiciones peores. La sede llegó a tener en algún momento, hace muchos años, hasta 100 personas detenidas allí. La capacidad de este calabozo es de unos 35 personas. Estamos un poco más, pero siempre tratando de hacer las canalizaciones y, como dijimos en el espacio anterior, evitando que se politice, más bien tratando de darle celeridad a este tema para que pase muy poco tiempo esos detenidos dentro de nuestros calabozos. Mira, por aquí pregúntale al alcalde cuál es el objeto de meter dos alcabalas maquiavélicas a la entrada y salida del Chacadito de las Mercedes. Hoy era un promedio de 2 horas para pasarla. Hay ancianos, niños, emergencia en esos carros que necesitan llegar a su destino. Sí, precisamente esta mañana sostuve una reunión con la directiva de la policía para hablar del tema. Yo tuve en la mañana que salir de Chacao a hacer una diligencia y cuando vine entré por el Rosal y también estuve muchos minutos ahí y les dije, al parecer es una normativa de carácter ministerial donde debemos colocar alcabalas de 5 de la mañana a 10 de la mañana para evitar que las personas sin salvoconducto, etcétera, ingresen. Creo que hay que revisar esta medida porque en algunos municipios, o precisamente en nuestros municipios que tenemos estos corredores viales tan importantes, debemos primero entender, por supuesto, estamos en semana radical, cuarentena, pero hay gente que está viniendo a nuestros municipios a trabajar y probablemente una vez que ya llegan, si tienen su salvoconducto, le vamos a dar ingreso. Pero hay personas que no cuentan con salvoconducto, como me decía una vecina hoy, pero sí iba a hacer unos exámenes médicos y tenía el récipe que le correspondía hoy. Entonces, cada criterio, tenemos 4 funcionarios allí revisando. Yo creo que al final se aglomeran muchos vehículos y terminamos haciendo lo que estamos evitando, la aglomeración. La aglomeración, así Sí. es. Hay que revisarlo. Ahora, ¿hay algún nivel efectivo de coordinación entre ustedes, la Gobernación, el Ministerio de Interior y Justicia? Sí, debo decir que, como siempre, estos temas no deben ser politizados. A mí me escogieron para gobernar a quienes votaron por mí y a quienes no votaron por mí. Y creo que hemos sido un ejemplo de esto. Y sobre todo en situaciones como las que estamos atravesando, Vladimir, pandemia. Un año ya, en una situación de pandemia y en este momento probablemente la semana más cruenta de la pandemia, debo decirlo. Más dura, ¿no? Sí. Hemos tenido una semana muy dura, muy dura. A todo el que no le había llegado el COVID de cerca ya le llegó. Ya todo el mundo tiene un familiar, un amigo, un vecino. Y creo que es necesario y lo responsable en estos casos es hacer las coordinaciones. No hacer las coordinaciones sería una irresponsabilidad bárbara, no solamente desde el punto de vista de salud, sino una irresponsabilidad bárbara como alcalde, que en una situación tan grave alguien pretenda querer controlar esto o atender esto sin las articulaciones necesarias. Municipio de Chacao, ¿cuántos centros de salud privados y públicos hay en el municipio de Chacao? Mira, contamos con la emergencia, que debo decirte, bueno, Salud Chacao, la emergencia de Salud Chacao, que se ha convertido en un hospital metropolitano. Una emergencia que por su situación geográfica, plena Avenida Libertador, recibimos pacientes o personas con situaciones médicas que vienen no solamente de Chacao, todo el estado Miranda, incluso La Guaira. Llegan personas y a diario atendemos entre 300 y 400 personas. Con la situación de COVID, hemos generado un protocolo adicional con 2 carpas que hacen un triaje previo. Llegan personas con síntomas que podrían ser COVID y antes de llegar a la emergencia y entrar ya en la parte cerrada, hacemos un triaje previo donde tenemos a los médicos allí atendiendo. ¿Tienen pruebas rápidas allí? Pues, No, y de ese tema quiero tocarlo, pero también antes agradecer, como siempre lo hago, a todo el equipo de servidores públicos de Salud Chacao, de toda la alcaldía en general, que en estas circunstancias no han dejado de venir a trabajar y a demostrar que el servicio público es esto, es estar en los momentos cuando más nos necesitan. Pero el equipo de Salud Chacao, que está en la primera fila ante el COVID, que mata, el COVID mata, yo creo que a estas alturas la gente no puede dudarlo. Claro. Todos hemos tenido, en mi caso, 3 familiares en 4 meses han fallecido. Tú, gracias a Dios, estás bien, pero mucha gente cercana ha padecido la enfermedad y creo que debemos ponerle el pecho a esto para resolver el problema, por lo menos que no quede en nuestras manos hacer todo lo que podamos bueno, fíjate, hacer. eso no respeta ni edad, ni condición, ni Absolutamente. actividad. Por cierto, mi saludo pues a Soledad Bravo, que pronto tenga Sí, pronto por ahí leí en las redes que ha estado delicada de está salud. delicada. Y nuestro Kiko Bautista pues ya está recuperándose, Estamos está en su esperando a casa. Kiko. Estamos esperando a Kiko con su Kikosi. Sí, vale. Entonces, bueno, con el tema de las pruebas rápidas, ayer sostuvimos una reunión los alcaldes donde propusimos, teniendo sistemas de salud metropolitanos, es importante que nosotros podamos tener acceso a las pruebas de PCR o a las pruebas rápidas. Por lo siguiente, recibimos muchos pacientes y al no contar con la prueba, debemos acudir a otra clase de exámenes que puedan arrojar algunos indicios de que el paciente podría tener COVID. Y eso nos hace quizás perder un poco de tiempo. Si tuviéramos la posibilidad. Y no es asertivo completamente. Y no es asertivo.
con recursos propios. Tampoco estamos diciendo que estamos pidiendo que no las compren. Los alcaldes estamos dispuestos no solamente a comprar las pruebas, a colocar las pruebas y hacer los despistajes en nuestros ambulatorios para ayudar en lo que podamos. De nuevo, lo responsable es ayudar. Lo responsable en estas circunstancias es salir y ponerse a la orden y decir, mira, aquí estoy yo con mis centros ambulatorios, con mi emergencia, con mis centros médicos, para hacer pruebas de despistaje. Incluso cuando tengamos posibilidades, y ese también es un llamado, de poder vacunar, estamos dispuestos también a que nuestros centros de salud municipales se pongan a la orden 24 horas al día para hacer en este momento, como debe hacerse, de forma responsable, la vacunación a quien sea necesario. Y todo esto cargarlo, Vladimir, si el problema es la data, que quién vacunó, que no, que todo lo carguemos a un sistema único. No tenemos ninguna clase eso no tiene de por qué no problemas ser con eso. transparente. Al contrario, lo que queremos es, en situaciones como estas, demostrar que Venezuela es una sola y que a pesar de las circunstancias y las diferencias profundas que tenemos en lo político, aquí todos estamos para salvar vidas. Tengo que hacer una pausa, pero al regreso me gustaría saber la situación de las clínicas en cuanto a disponibilidad, si ustedes tienen información al detalle sobre esto, de los centros de salud en cuanto a camas, en fin, terapia intensiva, oxígeno, que mucha gente pide oxígeno a través de las redes. Hacemos la pausa, ya venimos con el alcalde del municipio de Chacao, Gustavo Duque. ¿Quieres cambiar tus lentes? Los míos son de Óptica Berlut, que te soluciona tu problema visual a distancia, desde la comodidad de tu teléfono inteligente. Vía online recibirás el mejor servicio al mejor precio y calidad. Contáctanos en Twitter, Facebook, Instagram y WhatsApp y en nuestras tiendas físicas en San Cristóbal y San Antonio, cerquita de Cúcuta. Óptica Berlut, para ver mejor y estar en la mira de todos. Las regiones de nuestro país cuentan con un aliado incondicional. Noticias Globovisión Regiones, el espacio dedicado a la información que se genera a lo largo y ancho del territorio nacional. De lunes a viernes a las 3 de la tarde por Globovisión. Bien, continuamos acá en Vladimir a la una con Gustavo Duque, alcalde del municipio de Chacao. Te preguntaba, antes de irnos a la pausa, sobre la información actualizada en cuanto a disponibilidad de camas de terapia intensiva en las clínicas privadas y también en los centros de salud del municipio. Sí. Bueno, recuerda que el sistema de salud Chacao no cuenta con hospitalización. Es por ello que nosotros atendemos a los pacientes y los referimos, gracias a la articulación que estamos haciendo, a centros de salud públicos o privados. Con respecto a los centros de salud privados que hacen vida en el municipio de Chacao y en toda el área metropolitana, los alcaldes tenemos una comunicación fluida con los dueños de las clínicas y a diario nos mandan la disponibilidad de camas. ¿Esto por qué? A diario también recibimos llamadas de vecinos que tienen un paciente muy grave. Y aquí aprovecho para dar este mensaje. Es importantísimo que nuestros vecinos entiendan que si nos informan cuando ya el paciente está en una condición grave, la posibilidad de que este paciente sobreviva es muy poca. Porque si nos llaman cuando el paciente ya está saturando 70, 60 de oxígeno, debería estar 95, iniciar, mínimo 96. Claro, 95, 96. Iniciar un protocolo de traslado, ambulancia, conseguirle un cupo en un hospital, hacer las llamadas, las articulaciones, nos puede tomar unas cuantas horas y probablemente en esas horas la persona fallece. Entonces, a los primeros síntomas nosotros hemos puesto a la orden varios números de teléfono, redes sociales, etcétera, nos informan y lo importante es saber cuántos casos tenemos, asintomáticos o sintomáticos en sus casas, y a diario Salud Chacao hace las llamadas. ¿Cómo está el paciente? ¿Cómo amaneció? ¿Se tomó el medicamento? Si vemos que ese paciente está en una curva descendiente en cuanto a los síntomas, de inmediato ya iniciamos un protocolo de traslado. Pero si nos enteramos cuando ya es tarde, lamentablemente, nos ha pasado esta semana en 2 o 3 oportunidades que ya nos enteramos muy tarde. Fíjate tú, hay un dilema aquí entre lo económico y lo ético. Sí. Cuando un paciente llega a una clínica no tiene recursos, pero es su única opción de salvarse, no tiene oxígeno, o sea, necesita oxígeno, necesita, bueno, digamos, lo mayor, una terapia intensiva o una atención en emergencia. ¿Cómo se maneja esto? Yo sé que es difícil, ese es un tema complicado porque, bueno, las clínicas son también empresas, pero... Al final del día, las clínicas, como tú dices, son empresas y en este momento la mayoría, según las informaciones que recibimos, están a tope.
En el Entonces, municipio. incluso, sí. ¿Cuántas clínicas en el municipio hay? 6 aproximadamente. Y todas a tope en este momento. Sí, bueno, de repente unas se tienen dispone 3 camas una. disponibles, otras 2, pero no tardan en llenarse. Yo creo que, según he hablado con dueños de clínicas, la mayoría de los casos, según me informan algunos dueños de clínicas, podrían ser atendidos en sus casas si contaran estas clínicas o si contáramos también el sistema de salud público con la cantidad de respiradores suficientes. Un banco de respiradores, por ejemplo, no hay eso. Sí, un banco de respiradores que nos permita darle el respirador, el Claro. tratamiento, incluso el Remdesivir, colocarle esto al paciente en su casa y monitorearlo descongestionaría un poco el tema de las clínicas y sería mucho más económico también para las personas que gracias a Dios pueden contar con un seguro privado. ¿Cuál es el llamado? Lo hago con varios dueños de clínicas que podamos todos tener una posibilidad de invertir en la importación rápida, expedita, vía avión de respiradores y que podamos contar con algunos respiradores. Yo he recibido hoy... Hay gente que puede pagar un alquiler, hay gente que no lo puede pagar. Así es. Hay gente que lo puede comprar, otros que no lo pueden al menos 3 llamadas de personas pidiéndome que les ayude con respiradores. Yo creo que ya todos los respiradores que alquilan, probablemente ya la mayoría en las cadenas de farmacias grandes están alquilados, ya más y no hay. Pero si tuviéramos un banco, tú puedes administrar unos 100 concentradores, se lo das a un vecino, cuando el vecino ya esté bien te lo devuelve, le haces mantenimiento y se lo prestas a otro, y eso nos ayuda a descongestionar hospitales, descongestionar clínicas y monitorear desde sus casas a los pacientes. Fíjate, un elemento muy importante en todo esto es la solidaridad, ¿no? Sí. Por ejemplo, hay quien tiene, a lo mejor tiene un respirador, pero otro tiene un oxímetro, por ejemplo. Sí. Y otro tiene, qué sé yo, alguien que es enfermero y puede cuidar a un paciente en el... ¿Cómo han organizado ustedes esto en los condominios, por ejemplo? Mira, esta pandemia ha sacado lo mejor y lo peor de todo el mundo. Yo creo que en Chacao, gracias a Dios, ha sacado lo mejor. Nosotros desde el día 1, viendo lo que ocurría en otros países, iniciamos un programa que se llama Unidos por Chacao. Ya este programa tiene organizado, con nombre, teléfono, a 910 condominios de edificios, con sus representantes de las juntas de condominio, y en cada edificio sabemos cuántos vecinos vulnerables pueden haber, cuántos adultos mayores con discapacidad y los medicamentos que pudieran tomar. Generamos un plan que no solamente les da acompañamiento, estamos después de un estudio social entregando tratamientos para pacientes con enfermedades crónicas que contemplen diabetes, respiración o cardiovasculares. Exacto, Se lo llevamos, hipertensión, etcétera. sí, le llevamos el tratamiento mensual a su casa. Por edificios tenemos algunos voluntarios para evitar que los adultos mayores o juventud prolongada salgan, nos dicen y les hacen las compras, se las llevan a sus casas. Y desde el equipo de desarrollo social iniciamos el año pasado atendiendo 476 matrimonios de adultos mayores o grupos familiares en estado de vulnerabilidad. Después de un estudio social. O sea, personas que no tienen familia acá, están solos y... No pueden cobrar la pensión por razón de salud o no la tienen. A esas personas los estamos atendiendo gracias también a nuestros aliados privados, llevándoles comida preparada o bolsas de comida. Al día de hoy, de 476, estamos sobre los 2.000 y tantos grupos familiares que estamos ayudando. Esto posterior a un estudio social, entendiendo que ese grupo familiar no tiene ninguna clase de acceso para más nada. No podemos pretender ser el centro financiero de Caracas, el municipio que la gente entra y dice, oye, qué bonitas las luces, mira cómo está esto arreglado, y que se nos estén muriendo vecinos en sus casas de mengua. Y eso es lo que estamos atendiendo. Creo que lo hemos logrado con el Plan Unidos por Chacao, 910 condominios, todas las asociaciones de vecinos, los sectores populares, y en momentos tan difíciles, con los presupuestos que tenemos cada vez más mermados, hemos logrado con pocos recursos ser efectivos porque estamos llegando directamente a cada residencia, desinfectando. Mientras yo estoy acá contigo, ya tenemos jornadas de desinfección desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche en edificios y entregando un kit de bioseguridad a cada edificio, a cada sector. Se lo están haciendo en todos los edificios del municipio. En todos. En todos. En todos los edificios, en los sectores populares, y estamos empezando las jornadas en las urbanizaciones. El kit de seguridad contempla máscaras, tapabocas para los habitantes del edificio, gel antibacterial, alcohol y unos lentes de protección o lo que llaman los face shield. Así es. Bueno, un esfuerzo importante económico, pero vale la pena porque Claro. todo lo que hagamos para salvar vidas, yo creo que nos da tranquilidad. Mira lo que dice el abogado Darío Lozada Ramírez. Buenas tardes, excelente la apreciación de ambos, pero le hago una pregunta al alcalde. En vez de cobrarle multa al ciudadano por no llevar el tapaboca, ¿por qué no lo ponen a trabajar en la construcción de carreteras? Ahorita nadie tiene dinero, hay que educar. ¿Hay una multa por no llevar tapaboca? Mira, ayer dimos una declaración en la que informamos que estamos evaluando la posibilidad, no de multas, probablemente lo último sea la multa, pero sí de charlas sobre el COVID-19 a las personas que no entienden esta situación. No es posible que aquí estemos todos en la misma página, empujando el barco por un mismo lado y que lamentablemente todavía tengamos pequeños grupos
que atentan, porque realmente están atentando contra la vida de sus vecinos, de sus condominios, de sus mismos familiares, al ser rebeldes en el uso del tapaboca, porque al final simplemente te dicen no lo uso porque no quiero. Tuvimos hace una semana un caso de un paciente positivo en el casco de Chacao, y él no quería usar tapabocas, andaba por el edificio, incluso lo tuve que llamar por teléfono, conversar con él, y su actitud fue, no lo voy a utilizar porque no creo en eso. Creo que todos tenemos que estar en la misma página y lamentablemente Ahora, sancionar. eso, por ejemplo, en la calle, la policía te puede parar y te puede exigir que uses el tapaboca. La policía lo está haciendo y nuestros equipos... Las personas que van en los carros. La persona va sola en el vehículo. Bueno, Vladimir, yo creo que si tú vas en tu carro solo, no usas el tapabocas, eso es obvio. Obviamente. Incluso un vecino me llamó que en una alcabala lo pararon y él iba solo en su carro, que tenía que ir manejando con el tapabocas. Yo creo que también todo tiene un límite. Si tú vas en tu carro solo, es lógico que de repente no lo uses. Claro. Pero si estás en un lugar donde estás relacionándote con personas, obligatoriamente tienes que hacerlo. Y lo que dice el amigo, probablemente en los próximos días, quizás no se trate de una multa en dinero, pero sí... Trabajo comunitario, por ejemplo. No, las personas que incumplan van a tener que pasar por una charla de 1 hora, de 2 horas, donde les pondremos videos, donde se ve la cantidad de muertos que hemos tenido no en Venezuela, en el mundo entero, y la gravedad del COVID. Por ahí vi una nota, creo que es en un municipio X, no sé cuál, que no recuerdo, que están poniendo a las personas a hacer una plana. Debo usar el tapaboca. Bueno, cualquier cosa que haga a la gente reaccionar ante esto va a ser útil. Siempre es mejor una plana que un planazo. Pero bueno, Adrúbal Mesa, aprovechando que está el alcalde Duque, sería bueno saber qué piensa hacer con el desastre que tienen en Chacaíto y el Rosal, delitos como robos, prostitución, buhoneros, entre otros, y nosotros los dueños de los negocios esperamos nos pueda dar respuesta. Mira, la zona del Rosal, Chacaíto particularmente, es una zona fronteriza con el municipio de Libertador. Sí. Ahí tenemos permanentemente desplegados a los funcionarios policiales y los delitos allí también han bajado, pero siempre hay que controlar el tema de los buhoneros que se hace a diario. La Plaza Brión es una plaza donde a diario los funcionarios policiales deben retirar al comercio informal, pero lo estamos trabajando. Aquí dice Caballes, el Estado cuando lo desea controla, ninguna fuerza irregular puede con él. Debe ser revisado todo para desarmar y retomar los espacios y garantizar la verdadera paz entre los sectores. Esto tiene que ver con el tema que abordamos con el doctor Fermín Mármol García. Bien, vamos a hacer una pausa. Dice aquí Emilio Núñez, amigo Vladimir, tu tema de hoy es interesante, enfocada a la seguridad en todo el territorio nacional, pero específicamente lo que sucede en la Cota 905, zona de guerra y que habían convertido en un barrio de paz. La foto expresa la realidad del cementerio del sur. Bueno, hacemos la pausa. Ya venimos. Bien, la foto que me mostraba acá un tuitero es la foto de Instagram de una tumba en el cementerio General del Sur convertida en un refugio. No solamente se convirtió el cementerio más grande de Caracas en un campo de tumbas profanadas, sino en albergue de personas sin hogar. Bueno, esto es un tema social que también, bueno, no sé si aquí se podrá ver, pero la muestro, no vayan a decir que no la quiero mostrar, aquí está. ¿Verdad? Sube, tienes un mensaje ahí, sube. Sí, ¿ves? Y creo que es importante el tema, ¿ves? Importante el tema para las autoridades del municipio de Libertador, para las autoridades que trabajan en el campo social, pues, atender estos casos que son parte de nuestra realidad social tan terrible. Golpeada. ¿no? Claro. Nos ha tocado, Vladimir, una época muy dura, muy difícil para hacer gestión, y yo creo que gracias a Dios estos 3 años nos han ayudado a reencontrarnos con el tema vecinal. En el caso nuestro, yo siento que esta gestión arrancó con el apoyo de los vecinos, pero en este momento se convirtió en una gestión muy, muy vecinal, porque el simple hecho de poder contar con la cercanía de las autoridades en momentos como estos es muy valioso. Hace la diferencia entre vivir o morir en muchos casos. Porque el simple hecho de poder contar con la cercanía de las autoridades en momentos como estos es muy valioso. Hace la diferencia entre vivir o morir en muchos casos. El vecino que está en su casa, que de repente se siente mal y que tenga la posibilidad de ser atendido de inmediato, eso nos está ayudando y también tiene claridad del vecino. En Chacao también se observan muchas personas todavía en la basura, buscando comidas. O todavía no, hay muchos, ¿no? Sí. En las afueras de locales comerciales, de restaurantes, de panaderías, en fin, pidiendo comida. Lo trabajamos con mucho respeto, por supuesto, por los derechos humanos, pero es lo mismo que te decía hace un par de minutos. Al ser un centro financiero y el municipio que no es dormitorio, porque al final viene mucha gente a hacer vida durante la jornada laboral, tenemos eso. Hay personas en situación de calle que se ponen fuera de los restaurantes o que se ponen cerca de los camiones de aseo. Ahí estamos tratando junto al Centro Integral de Atención, de buscar espacios. Lamentablemente ya no hay tantos espacios
y estas personas en situación de calle, cuando aún le consigues un cupo para que vaya a un albergue donde pueda ser tratado, probablemente no lo acepta y no quiere irse. Entonces es un trabajo igual como el que hablamos con Fermín, de abajo hacia arriba. Primero hacerle saber que es un ser humano, que es valioso, que en vez de estar en la calle puede estar en un trabajo, ofrecerle un trabajo con nosotros. Y algunos sí están trabajando, algunos los hemos logrado incorporar en nuestros equipos con el tema de la limpieza de calles, otros en obras públicas, y allí tenemos unos cuantos, pero es un trabajo de todos los días y a medida que la situación se ponga más difícil, probablemente y lamentablemente vamos a tener más. ¿Tu personal de salud Chacao ha sido vacunado? Mira, sí, nosotros... y o el personal de salud Chacao, porque no es tu personal, es el personal de salud Chacao. Pero nosotros agradezco que se haya tomado en cuenta esta emergencia como un centro metropolitano. Recibimos una primera dotación, o Salud Chacao recibió una primera dotación de 28 vacunas y el día de ayer recibió otra dotación. Hoy están vacunando al personal que da la primera cara, la primera línea hacia los pacientes. Esperamos en los próximos días que terminen de vacunar a todo ese gran equipo porque lo necesita. Están en la primera línea del COVID. Habitantes del municipio que en este momento deberían ser vacunados, digamos. Mira, probablemente tenemos una gran cantidad de adultos mayores. Chacao es un municipio de muchos adultos mayores, juventud prolongada, que probablemente podríamos estar hablando de un 30 y tanto, 40% del municipio son personas adultas mayores. Mira, nos quedan unos minutos y me gustaría hablar un poquito también de política, porque es imposible Claro, no hacerlo claro. en medio de la selección del nuevo Consejo Nacional Electoral, de las diatribas que hay en la propia oposición, de los nombres que se vienen escuchando en Miranda, municipio donde tú actúas políticamente, por supuesto, candidaturas o precandidaturas como la de Vius Cátegui en el ámbito opositor y también la de Carlos Ocariz, posibilidades de que se pongan de acuerdo, no se pongan de acuerdo, el panorama también dentro del PSUV, las alcaldías, las candidaturas a las alcaldías, en fin, ¿no? Mira, creo que yo sigo con mi posición clara de que los espacios se defienden desde adentro. Y para muestra, no somos un cheque en blanco. Comparemos, y lo digo con humildad, pero hay que decirlo, comparemos cómo está el municipio de Chacao hoy y cómo están los municipios manejados por los factores del PSUV. Y veremos una diferencia radical, de día o de noche. Y no se trata de un tema presupuestario, porque al día de hoy todos los municipios y todo el país está golpeado económicamente. Hemos empleado los recursos en lo que consideramos que es realmente necesario. Iluminación, podas, asfaltado, asistencia a los vulnerables, pozos de agua. Un problema tan grande como la falta de agua, decidimos trabajarlo sin politizarlo y coordinando con Hidrocapital, con recursos propios de la alcaldía. Ya tenemos pozos profundos que benefician a más de 150 edificios directamente a sus tanques. La gente pasó del tobo al tubo. Ya el agua le llega a sus casas y eso es lo que debería ser normal. Y lo que ¿Cómo se determina cuál es la zona en la cual van a construir un pozo? Hemos tenido durante varios años unas mesas de trabajo, mesas de agua, donde tenemos chats por zona. Y allí tenemos, junto al Instituto de Ambiente, vamos viendo y Obras Públicas, los lugares donde pasan más días sin agua. Después de un estudio donde podíamos evidenciar que una zona podía pasar 20 días, 30 días continuos, esos son los lugares prioritarios donde les estamos haciendo los pozos. Te doy un ejemplo. En la urbanización Bolívar logramos beneficiar con un pozo a 43 edificios directamente a sus tanques. Y luego que abrimos el pozo, los vecinos nos dijeron, bueno, tuvimos que contratar equipos que limpiaran los tanques porque por fin los tanques no se habían llenado muchos años hasta arriba y estaban sucios. Entonces también estamos tratando de apoyarlos en eso. Y yo creo que hacia allá debemos ir, entendiendo que los espacios, al defenderlos y al poner a las personas adecuadas, surgen y suceden cosas como estas. El llamado a no votar o a no participar, yo entiendo que las condiciones no son las idóneas, pero las estamos luchando y las vamos a conseguir, o por lo menos tener condiciones adecuadas. En el 2017, cuando fui electo alcalde, nosotros participamos en los centros electorales con la mayoría de las personas que nos ayudaron, jamás habían trabajado en centros electorales. Tuvo que ver mucho la organización vecinal y las ganas de defender tu municipio, sabiendo que si nosotros no salimos, el PSUV sí va a salir y el PSUV gana. Y esto no es que el segundo lugar puede gobernar Chacao. Si perdiste, perdiste y durante 4 años el PSUV o quien sea va a gobernar tu municipio, tu casa y las políticas públicas que hemos empleado políticamente probablemente no van a ser como son ahora, para todos por igual. Probablemente te van a pedir un carné y va a suceder lo que ha sucedido siempre. Se beneficia un grupito y el otro grupo tiene que pertenecer a un partido político para poder optar esos beneficios. En nuestro caso, hemos demostrado que gobernamos para todos y que nuestra gestión en la adversidad más grande del país, lo digo de nuevo con humildad, pero es una referencia. Yo
visiten Chacao de día, de noche, hablen con los vecinos y vean lo que está ocurriendo en nuestro municipio. Y lo hacemos de que así se defiende un municipio. Gracias, Gustavo, por acompañarnos. Gustavo Gracias, Duque, Vladimir, disculpen que alcalde me del encadené, municipio. No, pero está tocaste bien. la tecla. No, pero está bien. De eso se trata. Hay que Gracias. aprovechar los espacios, ¿no? Este es un espacio. Muchas gracias. Y hay que cuidar los espacios, todos los espacios. Gracias, Gustavo Duque, alcalde del municipio de Chacao. Bien, sigan en sintonía de Globovisión.